tus brazos para conquistar las promesas que Jesús nos da. Solo espera y tú verás el milagro que Cristo hará. Un lugar para celebrar la victoria que su sangre nos da. Solo confía y créele que familia lo encontrará. Hay un lugar para todos, de familia de Dios. En familia de Dios. Antes de que Abraham llegase a ser padre, Dios le anunció en un sueño que sus descendientes irían a un país extraño donde serían esclavizados y maltratados. Pero también le prometió que llegado el momento oportuno, Él mismo los libraría de dicha opresión. Leamos el texto de Génesis capítulo 15, versículos del 12 al 14. Al anochecer, Abraham cayó en un profundo sueño y lo envolvió una oscuridad aterradora. El Señor le dijo: debes saber que tus descendientes vivirán como extranjeros en tierra extraña, donde serán esclavizados y maltratados durante 400 años. Evidentemente, este es un número redondo de años. Pero yo castigaré a la nación que los esclavizará, y luego tus descendientes saldrán en libertad y con grandes riquezas. Posteriormente, durante los años en los que el bisnieto de Abraham, me refiero a José, fungió como el virrey de Egipto, su familia fue muy respetada en aquel país. Incluso después de la muerte de José, su memoria fue honrada en la forma que los egipcios trataron a los hebreos. En los tiempos del Éxodo se calcula que los hebreos en Egipto habrían llegado a ser una población de alrededor de 2 millones de personas. Todos estos eran evidentemente descendientes de la familia original de Jacob, quien fue el nieto de Abraham. Sin embargo, con la llegada de un nuevo faraón que estaba en contra de la rápida multiplicación de los judíos, todo cambió. Leamos el relato de Éxodo capítulo 1, versículos del 8 al 22 para entender el contexto. Pero llegó al poder en Egipto otro rey que no había conocido a José y le dijo a su pueblo: cuidado con los israelitas, que ya son más fuertes y numerosos que nosotros. Vamos a tener que manejarlos con mucha astucia. De lo contrario, seguirán aumentando y si estalla una guerra, se unirán a nuestros enemigos, nos combatirán y se irán del país. Fue así como los egipcios pusieron capataces para que oprimieran a los israelitas, les impusieron trabajos forzados, tales como los de edificar para el faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramsés. Pero cuanto más los oprimían, más se multiplicaban y se extendían, de modo que los egipcios llegaron a tenerles miedo. Por eso les imponían trabajos pesados y los trataban con crueldad. Les amargaban la vida obligándolos a hacer mezcla y ladrillos y todas las labores del campo. En todos los trabajos de esclavos que los israelitas realizaban, los egipcios los trataban con crueldad. Había 2 parteras de las hebreas, llamadas Sifra y Fubá, a las que el rey de Egipto ordenó: cuando ayuden a las hebreas en sus partos, fíjense en el sexo. Si es niño, mátenlo, pero si es niña, déjenla con vida. Sin embargo, las parteras temían a Dios, así que no siguieron las órdenes del rey de Egipto, sino que dejaron con vida a los varones. Entonces el rey de Egipto mandó llamar a las parteras y les preguntó: ¿por qué han hecho esto? ¿Por qué han dejado con vida a los varones? Las parteras respondieron: resulta que las hebreas no son como las egipcias, sino que están llenas de vida y dan a luz antes de que lleguemos. De este modo los israelitas se hicieron más fuertes y más numerosos. Además, Dios trató muy bien a las parteras y por haberse mostrado temerosas de Dios, les concedió tener muchos hijos. El faraón, por su parte, dio esta orden a todo su pueblo: tiren al río a todos los niños hebreos que nazcan. A las niñas, déjenlas con vida.
Noten que cuando el faraón descubrió que el plan de que las parteras mataran a los niños hebreos varones al nacer no funcionó, entonces ordenó al pueblo egipcio en su totalidad que se asegurara de que todos los bebés hebreos varones fueran ahogados en el río Nilo. El río Nilo era considerado sagrado por los egipcios. Básicamente, el faraón pasó de un infanticidio fallido por causa de las parteras que temían a Dios a ordenar un genocidio en el que todo egipcio debía participar, asegurándose de que cada bebé hebreo varón que naciera fuera asesinado por ahogamiento en las aguas del río. Sería bajo estas circunstancias que nacería aquel a quien Dios usaría como el libertador de Israel en el Éxodo, conocido hasta nuestros días como Moisés. En esta ocasión estudiaremos el pasaje bíblico de Éxodo capítulo 2, versículos del 1 al 10, donde se relata el nacimiento de Moisés, quien es uno de los personajes más importantes de toda la Biblia. Aun cuando la porción de las Escrituras en la que profundizaremos relata el nacimiento de Moisés, lo cierto es que esta se centra y se enfoca primordialmente en el heroísmo de la madre de este, que libró a su hijo de morir asesinado. Ella, sin lugar a dudas, al atravesar por una crisis extrema, actuó como una madre creyente y valiente. Ese es el título de este mensaje. Una madre creyente y valiente. La joven madre de Moisés era una mujer piadosa que depositó toda su confianza en el Señor. Leamos el que será nuestro texto base a lo largo de este estudio, Éxodo capítulo 2, versículos del 1 al 10, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hubo un levita que tomó por esposa a una mujer de su propia tribu. La mujer quedó embarazada y tuvo un hijo, y al verlo tan hermoso lo escondió durante 3 meses. Cuando ya no pudo seguir ocultándolo, preparó una cesta de papiro, la embadurnó con brea y asfalto, y poniendo en ella al niño, fue a dejar la cesta entre los juncos que había a la orilla del Nilo. Pero la hermana del niño se quedó a cierta distancia para ver qué pasaría con él. En eso, la hija del faraón bajó a bañarse en el Nilo. Sus doncellas, mientras tanto, se paseaban por la orilla del río. De pronto, la hija del faraón vio la cesta entre los juncos y ordenó a una de sus esclavas que fuera por ella. Cuando la hija del faraón abrió la cesta y vio allí dentro un niño que lloraba, le tuvo compasión y exclamó: «¡Es un niño hebreo!». La hermana del niño preguntó entonces a la hija del faraón: «¿Quiere usted que vaya y llame a una nodriza hebrea para que críe al niño por usted?». «Ve a llamarla», contestó. La muchacha fue y trajo a la madre del niño. Y la hija del faraón le dijo: «Llévate a este niño y críamelo, yo te pagaré por hacerlo». Fue así como la madre del niño se lo llevó y lo crió. Ya crecido el niño, se lo llevó a la hija del faraón y ella lo adoptó como hijo suyo. Además, le puso por nombre Moisés, pues dijo: «Yo lo saqué del río». Este es el punto número 1. Una madre de la condición más baja. Volvamos a leer el versículo 1 de nuestro texto base. Hubo un levita que tomó por esposa a una mujer de su propia tribu. Al observar que esta madre era de la tribu de Leví, es importante comprender cuál era su contexto para no caer en anacronismos interpretativos. Generalmente cuando pensamos en la tribu de Leví, viene a nuestra mente un grupo de personas con asociaciones sacerdotales que había sido apartado y consagrado para la adoración y el culto en Israel. Sin embargo, esa fue la realidad posterior de la tribu de Leví, no la realidad presente durante el tiempo de la esclavitud en Egipto. Podemos entender mejor la condición de la tribu de Leví en los tiempos de la esclavitud en Egipto partiendo desde el texto de Génesis 49. En este capítulo, Jacob, antes de morir, profetiza sobre sus hijos, tanto bendiciones como maldiciones. Leamos la maldición sobre Simeón y Leví en los versículos del 5 al 7 de este capítulo 49 de Génesis. Jacob profetiza diciendo: «Simeón y Leví son chacales, sus espadas son armas de violencia. Ellos habían cometido atrocidades contra el pueblo de Siquem». Ambos, Simeón y Leví, tenían un temperamento que reaccionaba violentamente ante la menor provocación, al punto de que su propio padre se desvincula formalmente de la maldad de estos, diciendo:
que no entre mi alma en sus reuniones, ni mi honra se mezcla en su compañía, porque en su enojo mataron hombres y por capricho desjarretaron o destazaron toros. Maldito sea su furor tan tenaz y su enojo tan implacable. Yo los dividiré en Jacob y los dispersaré en Israel. Entonces, a la luz de este texto, podemos visualizar que los descendientes de Leví tenían en aquel momento una maldición sobre ellos. Y que además de esto eran esclavos en Egipto como el resto del pueblo hebreo. En el futuro, cuando Josué llegara a ser el líder del pueblo hebreo, Dios en su misericordia tornaría esta maldición en bendición para los levitas, ya que a estos se les darían 48 ciudades con sus pastos en toda la tierra de Israel. La dispersión posterior de la tribu de Leví sería ya no como un grupo de gente violenta que estaba siendo castigada por Dios, sino como una tribu sacerdotal consagrada a Dios que recibiría providencia y provisión divina. Ahora bien, volvamos al relato del nacimiento de Moisés. Debemos tener presente entonces que la madre de Moisés pertenecía a una tribu que tenía sobre ella una maldición y que la condición de esta mujer era de una esclava sin rango ni posición social. Su condición era la más baja imaginable. El padre y la madre de Moisés se casaron siendo esclavos. Esto significa que ambos, tanto el padre como la madre, fueron explotados, abusados, maltratados, insultados y seguramente golpeados cruelmente por los caprichos de sus amos egipcios. Ambos vivían en pobreza extrema y como esclavos no habían tenido pertenencias significativas ni una propiedad. La casa que habitaban habría sido una simple covacha sin ningún tipo de comodidades. Ni el padre ni la madre de Moisés tenían derecho a hacer lo que quisieran, no podían emprender, ni podían buscar mejorar su condición, ni tener aspiraciones a futuro. Ni siquiera tenían derecho a tener un hijo varón y conservarlo con ellos, ya que la orden del faraón era asesinar a todos los hijos varones de los esclavos hebreos. La madre de Moisés era una esclava que había trabajado ya fuera en las fábricas de ladrillos o en los campos, o quizá como sirvienta de alguna familia egipcia acaudalada. Observen que en ninguna parte del relato del nacimiento de Moisés se nos da el nombre del padre ni el de la madre de este. Es solamente rastreando el texto bíblico que posteriormente nos percatamos de los nombres de ellos en el listado que encontramos en Éxodo capítulo 6, versículo 20. Amirán, que vivió 137 años, se casó con su tía Jocabed. Casarse con este parentesco era permitido en aquel contexto porque aún no estaba vigente la ley que posteriormente recibiría Moisés. Jocabed, la cual le dio dos hijos, a Aarón y Moisés. En otras fuentes del Antiguo Testamento, como el Antiguo Testamento griego, conocido como la Septuaginta, otros textos siríacos y el antiguo Pentateuco samaritano, se agrega la frase y su hermana Miriam. Es hasta este punto en el capítulo 6 del Éxodo que nos percatamos de que el nombre del padre de Moisés es Amirán y que su madre se llama Jocabed. Sin embargo, en el relato del nacimiento de Moisés, ellos son simplemente el padre sin nombre y la madre sin nombre. Ellos son los padres anónimos. Como ven, tanto el padre como la madre de Moisés sabían muy bien lo que significa ser un don nadie. Se lo repito. Tanto el padre como la madre de Moisés sabían muy bien lo que significaba ser un don nadie. ¿Alguna vez te has sentido tú como un don nadie? Un estudio realizado por el grupo Ipsos en el año 2018 determinó que el 54% de los estadounidenses informan sentirse como si nadie los conociera bien. Es decir, más de la mitad de los estadounidenses sienten que nadie los conoce realmente. Además, al menos 2 de cada 5 personas expresan que sienten que les falta compañía, que sus relaciones no son significativas.
que están aislados de los demás y no tienen a nadie cerca. Al parecer, sentirse como un don nadie es una plaga de nuestros días. Sin embargo, en la historia del nacimiento de Moisés vemos que Dios se dispuso a usar, más allá de toda expectativa e imaginación, a quien para la sociedad era una doña nadie. Esta mujer esclava y humilde daría a luz uno de los hombres más grandes que jamás haya existido, el cual sería usado por Dios para liberar a su pueblo de la esclavitud en Egipto. El Salmo 113, versículos 7 y 8, dice que Dios levanta del polvo al pobre y al necesitado lo saca de la basura para sentarlo con gente importante, los principales de su pueblo. Del relato del nacimiento de Moisés podemos aprender que ninguno es un don nadie para Dios. Ninguno es un don nadie para Dios. Dios ve valor y honra a aquellos que no siempre son valorados por los demás. Dios honra y valora a aquellos que no siempre son valorados por la sociedad. En los evangelios es sumamente claro que Jesús vino principalmente a los marginados de la sociedad y de la religión. Amadas madres, aunque puedan experimentar momentos en los que los demás no las vean ni las noten o las den por sentado, anímense porque Dios sí las ve, las conoce y las valora grandemente. De la misma manera podemos entender que nuestras limitaciones no limitan a Dios. Nuestras limitaciones no limitan la obra de Dios en y a través de nosotros. La madre de Moisés nos muestra que no importa cuán baja sea nuestra condición o nuestra situación, Dios puede usarnos. Dios puede usarnos independientemente de nuestro pasado, presente, posición social, educación, rango, finanzas, logros, habilidades, herencias, posesiones y apariencias. En verdad, para ser usados por Dios, todo lo que necesitamos hacer es seguir el ejemplo de la madre de Moisés, depositando toda nuestra confianza completamente en Dios. Debemos creer verdaderamente en Él y seguirle. Él puede usarnos para bendecir a muchas personas. Dios siempre usa a los humildes y humilla a los que se exaltan a sí mismos. Nuestro Señor Jesucristo dijo: porque todo el que se engrandece será humillado y el que se humille será engrandecido. La madre de Moisés era una humilde mujer ordinaria con una fe extraordinaria. Punto número 2, una madre determinada. Leamos el versículo 2 de nuestro texto base. La mujer quedó embarazada y tuvo un hijo, y al verlo tan hermoso lo escondió durante 3 meses. Jocabed era una mujer valiente y justa. Moisés habría sido su tercer hijo. Miriam, la única hermana de Moisés, era una jovencita cuando éste nació. Ella habría tenido entre 13 y 16 años de edad aproximadamente. Aarón, el único hermano de Moisés, era 3 años mayor que este. Evidentemente, Aarón nació antes de que el faraón ordenara asesinar a todos los bebés varones hebreos que nacieran. Usemos nuestra imaginación por un momento. Los padres de Moisés tenían una hija adolescente llamada Miriam y un hijo de alrededor de 3 años llamado Aarón. ¿Qué habrán sentido ellos cuando se percataron de un nuevo embarazo? Especialmente cuando conocían la orden del faraón de asesinar a los bebés varones hebreos. ¿Cuánta preocupación, ansiedad, incertidumbre habrán experimentado durante todos estos meses? Seguramente todos los días del embarazo ellos se habrán preguntado una y otra vez: ¿qué vamos a hacer si nace un varón? Finalmente llegó el día y sus peores temores se hicieron realidad. Nació un hijo varón sentenciado a muerte por el faraón. Jocabed, al ver a su hijo, se percató de que este era muy hermoso. La Biblia parece indicar algo que va más allá de la hermosura física. Esto lo comprobamos en el Nuevo Testamento, en el discurso del diácono Esteban, antes de morir apedreado, quien dijo: fue por ese tiempo que Moisés nació. Era hermoso a la vista de Dios y fue criado por 3 meses en la casa de su padre. Había algo sumamente especial en aquel bebé. Jocabed estaba convencida de que la vida de su hijo debía ser preservada, incluso si esto ponía en riesgo la vida de ella y la de su esposo.
Además del amor que sentía por su hijo, ella comprendió que este niño era hermoso a la vista de Dios, que Dios tenía un propósito especial para este bebé. La madre de Moisés no hizo esto por un simple instinto maternal, sino por un discernimiento espiritual que fue resultado de su fe en Dios. En el Nuevo Testamento, el autor de la carta a los Hebreos explica lo siguiente: por la fe Moisés, recién nacido, fue escondido por sus padres durante 3 meses, porque vieron que era un niño precioso y no tuvieron miedo del edicto del rey. Jocabed era una madre piadosa, valiente y justa. Ella temió a Dios de tal manera que esto anuló cualquier temor que ella pudiera sentir por hombre alguno. Ella temía a Dios más que a cualquier hombre, aunque éste fuera el hombre más poderoso sobre la tierra, el faraón. Para la madre de Moisés, la voluntad de Dios estaba por encima de toda voluntad humana. La Biblia siempre presenta el temor de Dios como algo beneficioso. De hecho, la Biblia nos dice en su literatura sapiencial que el temor del Señor es el principio de la sabiduría o el conocimiento. En un rotundo contraste, la Biblia nos enseña que el temor a las personas siempre es perjudicial. Proverbios 29-25 dice que temer a los hombres resulta una trampa, pero el que confía en el Señor sale bien librado. En el compendio bíblico vemos que la persona que teme a Dios no debe temer a nada ni a nadie más. Es temiendo a Dios como deberían desvanecerse todos nuestros demás temores. Y esto es lo que podemos aprender. Debemos criar a nuestros hijos con base en nuestra fe en Dios y no en los miedos con los que luchamos. Los niños no prosperan a menos que sean criados por la fe y no por el miedo. Los niños no prosperarán a menos que sean criados por la fe y no por el miedo. La madre de Moisés nos da la pauta de qué es lo que debemos hacer cuando la ley de un estado se opone a la voluntad de Dios. En los primeros 2 capítulos del libro del Éxodo vemos la desobediencia civil solapada e inteligente de las parteras que se negaron a hacer un infanticidio. Y también vemos la desobediencia creativa de la madre de Moisés, quien terminaría por poner a su hijo en el río, pero no para que se ahogara como el faraón lo había mandado, sino para que sobreviviera conforme a la voluntad de Dios. En el Nuevo Testamento observamos que en tiempos de oposición y persecución religiosa y política, Pedro junto a los demás apóstoles exclamaron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Evidentemente, al ser una mujer que temió y obedeció a Dios y no al hombre más poderoso de la tierra, el faraón, ella demostró ser también una mujer sabia. Ese es el punto número 3, una madre sabia. Debido a que los tiempos desesperados exigen medidas desesperadas, la madre de Moisés planeó detalladamente y con anticipación lo que haría con su bebé, a la vez que confió completamente en Dios. Veamos los versículos 3 y 4 de nuestro texto base. Cuando la mujer ya no pudo seguir ocultándolo, se refiere al bebé, preparó una cesta. Voy a volver a esas 2 palabras. Una cesta de papiro, la embadurnó con brea y asfalto y poniendo en ella el niño, fue a dejar la cesta entre los juncos que había a la orilla del Nilo. Pero la hermana del niño, esta era Miriam, quien sería una adolescente, se quedó a cierta distancia para ver qué pasaría con él. La palabra hebrea que se traduce como cesta es teba, la cual literalmente significa arca. Es exactamente el mismo término hebreo que encontramos en Génesis 6:14 cuando Dios le da la siguiente instrucción a Noé: constrúyete un arca de madera resinosa, hazle compartimentos y cúbrela con brea por dentro y por fuera. La palabra teba, que se traduce como arca, solamente aparece en 2 relatos en todo el Antiguo Testamento: en la historia de Noé y el diluvio y en la historia del nacimiento de Moisés. Parece haber un paralelo intencional entre el arca de Noé y el arca que la madre de Moisés hizo para salvar a su hijo. Es decir, vemos similitudes teológicas entre el arca de Noé y el arca de Moisés.
Casuto observa que el arca de Noé involucraba la salvación de toda la humanidad, mientras que en el arca de Moisés estaba contenida la salvación para el pueblo escogido. Ambos personajes, Noé y Moisés respectivamente, fueron librados de morir dentro de arcas que flotaron sobre las mismas aguas donde murieron muchos de sus contemporáneos. De la madre de Moisés aprendemos que cuando nos golpean situaciones que se escapan de nuestro control, debemos hacer nuestro mejor esfuerzo y dejarlo todo en las manos de Dios. Qué momento tan intenso para Jocabed. De alguna manera, poner a su bebé en esa pequeña arca que ella había hecho para él era ponerlo simultáneamente en las manos de Dios. Tuvo que soltar a su hijo, pero fue a partir de allí que el cuidado de Dios se hizo aún más evidente en Moisés e incluso en ella y el resto de su familia. Hubo un personaje que también tuvo que soltar a su hijo en cierta medida en un monte. Ese fue Abraham, cuando estuvo dispuesto a sacrificar a Isaac. Ahora vemos acá, tiempo más tarde, a una madre dispuesta a soltar a su hijo, y al hacerlo ella lo estaba enviando rumbo al destino de Dios para él. Tarde o temprano, todos aquellos que hemos recibido como padres una herencia del Señor en nuestros hijos, tendremos que soltarlos y lanzarlos como flechas que salen desde las manos de un guerrero, tal como lo ilustra el Salmo 127. Después de estirar lo mejor posible el arco y sostener la flecha, después de apuntar lo mejor que podamos, llega el momento en el que hay que soltar. Soltarlos es necesario para contemplar cómo Dios obra en ellos de una manera más profunda. Soltarlos es enviarlos al destino de Dios para ellos. No es descabellado concluir que el plan de Jocabed incluía la esperanza de que el niño fuera rescatado por alguna persona influyente en Egipto y que ésta hubiera enviado a su hija Miriam a observar lo que sucedería con el niño. Eso tiene que ver precisamente con el punto número 4. Una madre que vio a Dios obrar. Leamos los versículos del 5 a la primera parte del versículo 8. En eso, la hija del faraón bajó a bañarse en el Nilo. Sus doncellas, mientras tanto, se paseaban por la orilla del río. De pronto, la hija del faraón vio la cesta entre los juncos y ordenó a una de sus esclavas que fuera por ella. Cuando la hija del faraón abrió la cesta y vio allí dentro un niño que lloraba, le tuvo compasión y exclamó: «¡Es un niño hebreo!». La hermana del niño preguntó entonces a la hija del faraón: «¿Quiere usted que vaya y llame a una nodriza hebrea para que críe al niño por usted?». «Ve a llamarla», contestó. Jocabed no tenía control sobre la reacción de la hija del faraón, pero Dios sí podía inclinar el corazón de ésta para que hiciera su voluntad divina. La sabiduría de Proverbios 21:1 dice: «En las manos del Señor el corazón del rey es como un río, sigue el curso que el Señor le ha trazado». Dios movió el corazón de la hija del faraón para que ella tuviera compasión del bebé hebreo que halló dentro de aquella arca pequeña. Irónicamente, es la propia hija del faraón quien contrarresta el decreto de este. En lugar de ahogar al bebé hebreo, varón, como lo había mandado su padre, ella decide salvarlo y rescatarlo. Warren Wiersbe comenta pertinentemente que Dios usó las lágrimas de un bebé para controlar el corazón de una princesa poderosa. Las lágrimas de un bebé fueron las primeras armas de Dios en su guerra contra Egipto. El coraje de una adolescente llamada Miriam, quien era la hermana mayor del bebé, fue también clave en la historia. Ella le ofreció a la hija del faraón conseguir una nodriza hebrea para criar al niño, y de forma inteligente fue y buscó a la propia madre biológica del bebé, quien obviamente era también la madre de ella.
Es evidente que Miriam había sido creada con base en la fe y no en el miedo. De esto aprendemos que Dios puede usar a los más débiles para derrotar a los enemigos más poderosos. Dios puede usar a los más débiles para derrotar a los enemigos más poderosos. El panorama es de una esclava de baja condición, una adolescente hija de esta esclava y un bebé totalmente vulnerable. Dios puede usar a los más débiles para derrotar a los más poderosos. En el Nuevo Testamento, Pablo lo explica de la siguiente manera: hermanos, consideren su propio llamamiento. No muchos de ustedes son sabios según criterios meramente humanos, ni son muchos los poderosos, ni muchos los de noble cuna, pero Dios escogió lo insensato del mundo para avergonzar a los sabios, y escogió lo débil del mundo para avergonzar a los poderosos. También escogió Dios lo más bajo y despreciado, y lo que no es nada, para anular lo que es, a fin de que en su presencia nadie pueda jactarse. No debemos perder de vista la soberanía y la providencia de Dios a lo largo de toda esta historia. Las huellas digitales de Dios están presentes en todos los detalles. Punto número 5 y final. Podemos ahora contemplar en el relato a una madre cuya fe fue recompensada. Leamos desde la segunda parte del versículo 8 hasta el versículo 10. La muchacha Miriam fue y trajo a la madre del niño. Y la hija del faraón le dijo: llévate a este niño y críamelo, yo te pagaré por hacerlo. Noten la provisión y la providencia de Dios. El anhelo más grande de la madre de Moisés era preservar la vida de su hijo y criarlo, y ahora hasta recibiría un salario de la realeza por hacerlo. Fue así como la madre del niño se lo llevó y lo crió. Esto habría durado un periodo de unos 3 años. Jocabed tenía 3 años para afirmar la fe de ese niño, una fe que no lo soltaría durante toda su vida. Porque más adelante, cuando este niño llegó a ser adulto, despreció las riquezas y el poder político para unirse a su pueblo. Fueron 3 años de oportunidad para realmente instruir a este niño en el camino de Dios y que cuando llegara viejo no se apartara de él. Versículo 10: ya crecido el niño, se lo llevó a la hija del faraón y ella lo adoptó como hijo suyo. Esto era común debido a la alta tasa de mortalidad infantil. Los niños solían adoptarse después de los 3 años de edad. Además, la hija del faraón le puso por nombre Moisés, pues dijo: yo lo saqué del río. Observen cómo a lo largo del relato el padre de Moisés prácticamente desaparece. Todo lo que sabemos de él es que se casó con una mujer de su misma tribu, de la tribu de Leví. Y es la madre de Moisés quien toma el protagonismo en la historia. Es de suma importancia notar que varias mujeres estuvieron involucradas en los sucesos que rodearon al nacimiento de Moisés. Las parteras, que tuvieron temor de Dios y desobedecieron al faraón. La madre valiente de Moisés, que hizo todo lo que pudo para salvar a su hijo. La hija del faraón, que tuvo compasión del bebé. La hermana de Moisés, que siendo muy joven, actuó con coraje e inteligencia. Podemos decir que de alguna manera la historia del nacimiento de Moisés está entretejida por 3 hijas. Se lo repito, podemos decir que de alguna manera la historia de Moisés la historia del nacimiento de Moisés está entretejida por 3 hijas. Una hija de la tribu de Leví llamada Jocabed, la hija de Jocabed llamada Miriam y la hija del faraón. Algo que queda claro en el compendio de la Biblia es que la salvación es obra de Dios de principio a fin. La salvación es obra de Dios de principio a fin. En el caso del Éxodo,
Dios puso el cimiento de la salvación que llegaría para su pueblo por medio de mujeres que cuidaron del niño llamado Moisés, quien sería el libertador de su pueblo. El faraón se había determinado a acabar con los varones hebreos, pero su verdadera amenaza estaba en las mujeres. Dios hizo que el mismo faraón le diera comida, techo, ropa y educación al mismo niño que al crecer sería el líder en la liberación de los esclavos israelitas. Sin saberlo, el faraón dio su apoyo para que se llevara a cabo lo que él mismo estaba tratando de evitar. Vemos en primer plano el amor y la fe de la madre biológica de Moisés. Y en un segundo plano, el instinto maternal de su madre adoptiva, la hija del faraón. No perdamos de vista que fue su madre adoptiva quien le puso por nombre Moisés. Un nombre que aparece cientos de veces, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Unos 1500 años más adelante, Dios mismo se encarnaría por medio del vientre de una jovencita virgen llamada María y vendría como Emmanuel, Dios con nosotros. Jesús, el poderoso Salvador, quien es muy superior a Moisés, vendría a buscar y a salvar lo que se había perdido. Pero además vendría a dignificar a las mujeres en un mundo sumamente hostil y machista. Dios sigue teniendo un gran propósito para las mujeres. Pero además Dios quiere que las mujeres lo sepan con toda claridad. Él tiene un propósito precioso para ustedes. Muchos de nosotros podemos dar testimonio de que somos el resultado de la fe de una madre. El mismo Timoteo fue el resultado de la fe de 2 generaciones, la fe de su abuela y la fe de su madre. No me gusta hablar de mí mismo, pero no puedo negar que hoy estoy aquí predicando la palabra de Dios, porque el Dios de misericordia está respondiendo las oraciones de mi madre. Una madre que antes de concebirme le dijo a Dios: si me das un hijo, te va a servir. Una madre que cuando estuve en su vientre, aún sin ser evangélica, oró constantemente diciéndole a Dios: este bebé es tuyo, este bebé te va a servir. Una madre que desde que tengo uso de razón me dijo: yo te dediqué a Dios y tú le vas a servir. Ser evangélicos ni siquiera estaba en nuestro radar cuando ella me decía estas palabras: yo te dediqué a Dios y tú le vas a servir. Y no digo esto para figurar en lo absoluto. No tengo mérito alguno. Solamente es el Dios de misericordia que responde las oraciones de las madres. Solamente es el Dios de misericordia que recompensa la fe de las madres. Por eso sé que muchos de ustedes pueden identificarse con una historia como esta. Muchos de ustedes pueden identificarse con una historia como esta. El impacto de la fe de una madre es sumamente grande en sus hijos. El evangelista Juan nos dice en el prólogo de su evangelio: de su plenitud todos hemos recibido gracia sobre gracia. Pues la ley fue dada por medio de Moisés, mientras que la gracia y la verdad nos han llegado por medio de Jesucristo. A Dios nadie lo ha visto nunca. El Hijo unigénito, que es Dios y que vive en unión íntima con el Padre, nos lo ha dado a conocer. La historia del Éxodo apunta en primera
y última instancia a Jesucristo el Mesías, nuestro Señor y poderoso Salvador. El mismo Moisés, prácticamente en el desenlace de su ministerio, anuncia que Dios enviaría al profeta que el pueblo debía realmente escuchar. Ese profeta vendría como el Mesías esperado, Jesucristo. Quiero invitarte a orar. Señor, te damos gracias por la bendición que nos das de escudriñar tu palabra. Hoy, Señor, hemos aprendido tantos principios importantes. Señor, yo quiero empezar orando por aquellas mujeres que aún no son madres. Entiendo, Señor, que tú tienes un plan específico y un propósito para cada persona. Y entre nosotros pueden haber personas, mujeres que anhelan ser madres y que aún no ha acontecido. Yo te suplico, Señor, que puedas traer fertilidad a sus vientres, que puedas mostrarles cuál es tu propósito para ellas, que ellas puedan fungir como madres de los necesitados, de los vulnerables, de los que han sido abandonados, mientras que tú en tu soberanía les das un bebé, si ese es tu plan. Oro por ellas, Señor, reconociendo que ellas tienen un lugar importante en tu reino. También oro por aquellas madres que están solas, que están en un hogar monoparental, que están solas en la crianza de sus hijos. Señor, puede ser que sean madres solteras, puede ser que sean madres divorciadas, pero lo cierto es que tú aplicas la bendición que diste a Abraham: de en ti serán benditas todas las familias de la tierra, a estas familias monoparentales también. Señor, bendice a estas madres que luchan sin el apoyo de un esposo, de un padre. Provéeles, sosténlas. También, Señor, sé que entre nosotros podría haber alguna viuda. Te ruego que traigas consuelo a su corazón, que te muestres como ese guardador, ese cuidador de las viudas. Y, Señor, también oro por aquellas madres que tienen un hogar integrado, que tienen la bendición de tener un esposo creyente conforme a tu corazón. Y también oro por aquellas madres que tienen el desafío de compartir su vida con un falso cristiano, de estar casadas con un hipócrita que dice ser algo que no es, que no vive conforme a la fe que dice profesar. Señor, cualquiera que sea la condición, cualquiera que sea la situación de las mujeres presentes, yo te ruego que puedas mostrarte a ellas, revelarte a ellas de una manera más profunda. Señor, que ellas puedan ver como lo hizo Jocabed, tu guía, incluso en los tiempos de crisis extrema, que ellas puedan conocerte, Señor, y verte como aquel que las guía en las aflicciones y en los desafíos. Señor, quizá no estén construyendo ellas un arca literal para salvar a sus hijos, pero de una forma figurada están tratando de hacer todo lo que pueden para que sus hijos sean salvos. Trae tú esa salvación a sus hijos. Señor, te ruego que las sostengas, que confortes sus corazones. Señor, ayúdanos a los hombres a abandonar todo rezago de machismo y aprender de ti, Jesús, que dignificaste a las mujeres en un mundo altamente hostil y machista. Señor, quebranta nuestros corazones y erradica de nosotros el machismo y haznos más como tú, Jesús.
que podamos darles el lugar a las mujeres que les corresponde. Gracias, Dios, por tu obra en las familias. Restaura familias. Señor, fortalece matrimonios. Cámbianos, transfórmanos. Te ruego que bendigas a nuestros hijos. Señor, que nuestros hijos puedan ser guiados en tu camino, que nuestros hijos puedan realmente conocerte, que nosotros podamos decirles a nuestros hijos, imítenos a nosotros porque nosotros imitamos a Cristo, que nosotros podamos ser el principal testimonio a nuestros hijos de lo que significa ser un verdadero cristiano, un verdadero creyente, y que no cedamos, Señor, ante las presiones de un mundo caído, que aprendamos de que tú puedes usar a los más débiles para derrotar a los enemigos más poderosos. Señor, no cederemos a todo lo que se nos imponga que sea contrario a tu voluntad y a tu palabra. Nos mantendremos firmes contra toda oposición y diremos como los apóstoles: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Señor, bendice a estas familias y especialmente a las madres. Señor, si alguna de estas madres ha sufrido abandono o cualquier tipo de abuso, yo te ruego que traigas sanidad, que confortes su alma, que traigas restauración a su vida y que pongas en nosotros los hombres el quebrantamiento necesario y la humildad para pedir perdón y reconocer nuestros errores. Henos aquí, Señor, haz tu obra en nosotros. Separados de ti, nada podemos hacer. Te necesitamos, Cristo. Quiero hablar contigo, hombre y mujer, que necesitas entregar tu vida a Cristo. Haz esta oración de fe conmigo y habla con Dios como nunca antes lo has hecho. Cree con tu corazón y confiesa con tus labios y dile al Señor: Señor Jesús, reconozco que soy pecador, pero también sé que tú moriste en la cruz para perdonar mis pecados y que resucitaste al tercer día para darme la victoria y la vida eterna. Me entrego a ti, Jesús, me rindo a ti, sálvame tal cual soy, tal cual estoy. Me entrego a ti, Señor. Transfórmame tú, cámbiame, haz de mí un instrumento poderoso en tus manos. Quiero servirte, Señor. Es en tu nombre, Jesús, el único nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podemos ser salvos, que hemos orado. El nombre bajo el cual toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que solo tú, Jesús, eres el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Abre tus brazos para conquistar las promesas que Jesús nos da. Solo espera y tú verás el milagro que Cristo hará. Un lugar para celebrar la victoria que su sangre nos da. Solo confía y cree en Él, que en familia lo encontrará. Hay un lugar para todos, en familia de Dios. En familia de Dios.